bájale, por favor. Buenas tardes, perdón por el retraso. Para los que no me conozcan, soy el doctor Irving Loera y esta es la quinta versión que doy de esta clase, totalmente nueva, entonces no se ha perdido de nada, doctor. Aquí lo voy a plantear como tres módulos distintos, puesto que tenemos muchas herramientas que podemos usar y que seamos honestos, hay pocos tecnofóbicos entre nosotros, tal vez los que son más doñitas como Nidia, que no veo dónde está, pero, ya. Pero creo que en general no tenemos miedo a utilizar este tipo de herramientas y pues la mayoría los utilizamos, pero hay que saber utilizarlos. Entonces, para eso va enfocado esta clase. Ahora, la cuestión radica en que tenemos que darle un background a este uso, si no, pues cualquiera los va a usar, pero sin una noción de lo que se está haciendo y vamos a acabar haciendo nada más un copy-paste, como en algunos de sus ingresos, y pues esa no es la idea, ¿verdad? Sino de que sean buenos en utilizando estas herramientas. Escuchaba ciertos comentarios, pues no es que queramos hacer las cosas pues de alguna manera brincarnos pasos, sino que este proceso cognitivo lo podamos hacer mejor, tal vez más rápido, pero que sea mejor, porque al final de cuentas, estando en la residencia, muy pocas veces podemos llegar a hacer un buen trabajo con toda la carga que tenemos. Entonces, pues así de bonito se ven ustedes presentando sus clases, sus entregas, pero de repente sale el clásico, como decía el doctor Adrián, en mi opinión, o yo creo. Entonces, esa es la clave, ¿no? Que tienen que saber. Ya vimos un background con Adrián en las clases pasadas. Y lo interesante es que, de hecho, información es mucha. O sea, es mucha la información, pero es diferente información. Lo que ustedes ven en el TikTok, lo que ustedes ven en Facebook, que cada vez con estas herramientas también es más fácil ese sesgo, porque la verdad es que parecen muy bien redactadas y pues la verdad, si no tenemos ese rigor metodológico o si no tenemos este tipo de instrucciones, pues podemos, digo, personas en general pueden cometer esos errores de confundir información. Ustedes definitivamente no deben de hacerlo. Entonces, esa es la diferencia, que la información la pueden encontrar de cualquier medio. No se vale prácticamente pues que digan, es que eso lo leí en la revista del IMSS de hace 10 años. O sea, no, o sea, tienen que ver. De hecho, cuando hacemos aquí las entregas o cuando les preguntamos tareas básicas, es de dónde lo sacaste, no es como de, es que la literatura dice, es que un artículo, ¿cuál artículo? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de artículo era? Esa es la diferencia. Entonces, la medicina basada en evidencias tiene que pasar un rigor metodológico y ahí es la principal o la primera de estas diferencias en diferenciar entre información que está alrededor, que tiene mucho ruido, opiniones, sesgos, etcétera, a información que sea más validada. Ahora, dentro de esta aquí se ve muy ordenadito, pero no toda la información hecha en artículos científicos también tiene o sea, tampoco es 100% perfecta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que ir diferenciando. Empiezo por esta parte porque es donde tienen que entender, no cualquiera puede ahorita sacar ChatGPT, Gemini y preguntarle mil cosas, pero si no saben hacer la pregunta, pues no van a llegar a una evidencia de buena calidad. Entonces, tenemos miles de artículos y ahorita me pueden decir, no, es que ya me pasaron a mí todos los artículos que hay de anemia hemolítica, tengo como 100 ahí en mi biblioteca. Bueno, ¿y de eso de qué me sirve? O sea, tienes que saber cuáles de estos sí te van a servir para lo que tú estás utilizando. Y la idea es hacer un algoritmo cognitivo de cómo vas a utilizar esa información. Ahorita, por eso les digo, es un poquito también relacionado con lo que veíamos con Adrián, pero aquí es de una manera general. Adrián nos daba la perspectiva para presentar, para hacer una presentación, perdón. Aquí es de manera general hablar de buscar cualquier cosa, ¿sí? Para una presentación, para un caso clínico, para el pase de visita, etcétera. Entonces, así es como tienen que ir ordenando sus ideas. Y este libro de Strauss, de hecho, se los vamos a compartir, creo que no se los hemos compartido, pero es literatura obligada para conocer la medicina basada en evidencias. Si alguien lo tiene por ahí, igual se los pasa, si no al ratito se los mando al chat. Pero
esta parte es lo importante, saber que no sé algo. Sí, o sea, no lo tienen que ver como algo malo, sino al contrario, reconocer este espacio, esta disonancia entre, bueno, o sea, yo sé que la artritis es una enfermedad autoinmune y eso, pero sé tratarla de verdad, sé tratar todos estos pacientes en las diferentes características que podemos tener en ellos, o solo sé una definición de la artritis. Entonces, reconocer esta disonancia cognitiva entre lo que ustedes no conocen es lo importante porque los va a motivar a investigar más de detalles más específicos. Y esto es precisamente lo que menciona Strauss en ese sentido. Tenemos conocimiento de fondo y conocimiento en primer plano. El de fondo es el que, en teoría, hasta este momento ustedes ya generaron pues de toda la licenciatura, de todos los 5 o 6 años que se aventaron, pero a veces no sabemos ni cómo, pero estamos aquí, ¿no? Entonces, y siendo honestos, muchas veces nunca nos explican todo este proceso, solamente nos avientan ahí y pues cada quien se va rascando como da a entender y va agarrando herramientas, pero hay maneras en este sentido cognitivas que nos ayudan. Entonces, entendiendo que este conocimiento de fondo, hablando, poniendo nuevamente ese ejemplo de artritis reumatoide, ¿no? Y pudiéramos hacer un poquito esa analogía en el pase de visita. Bueno, a lo mejor a los que están en pregrado o los R1, pues son preguntas tal vez más básicas, ¿no? De conceptos, de qué dicen las guías, etcétera. Y finalmente una pregunta en primer plano, que serían las que están por arriba, sería en adultos con artritis reumatoide temprana y actividad moderada y alta, el inicio de metrotexato dentro de los primeros 3 meses de diagnóstico comparado con iniciarlo después reduce la progresión radiográfica. O sea, llegar a esa pregunta desde eso es un proceso que les va a llevar tiempo, pero eso es como tienen que pensar. Si llegan aquí sin tener esa base de allá, pues obviamente van a tambalear al momento de poder ustedes generar este conocimiento. ¿Y cómo generamos estas preguntas? Viene una duda vaga. Aquí es un contexto, un paciente que ingresa por falla cardíaca, está en el pase de visita y se genera la duda. Si en vez de esperar a que al camillero baje a mi paciente la radiografía, ¿no es mejor hacerle un ultrasonido aquí a pie de cama? Digo, eso sería una buena pregunta. ¿Cómo ustedes descompondrían esta pregunta o cómo se les ocurre que pudieran hacer buscarla dentro de cualquier herramienta? Chivis. O sea, aquí ya tienes un contexto muy básico, pero ya tienes un contexto. ¿Cuál es tu población? Pacientes con falla cardíaca descompensada. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Es la intervención comparado con lo que sería una radiografía. ¿Y qué esperas? Ver cuál es la precisión diagnóstica, ¿no? Entonces, es algo sencillo, o sea, es una duda vaga y ya la transformaste en una pregunta que puede ser reproducible. En adultos con insuficiencia cardíaca y sospecha de derrame pleural, realizar ultrasonido a pie de cama en comparación con la radiografía de tórax mejora la precisión diagnóstica. Es llevar esa duda vaga a una idea más estructurada. No todo es pico, no todo es pico. Existe también peco. ¿Qué tiene diferencia peco? ¿Mm? No es una intervención, entonces, ¿en qué contexto lo usamos? ¿Qué cambia? La I por la E, ¿qué cambia la E? Es acrónimo, es población, exposición, exactamente. Entonces aquí ustedes están en la consulta, la doctora Andrea Raza se acaba de estrenar, le encanta la consulta y Luis Torres te pregunta a la paciente, los medicamentos para el colesterol que mi papá está tomando le afectan en su memoria, entonces ¿cuál es tu proceso cognitivo para cómo lo buscarías? O nada más si le preguntas al ChatGPT, pues te vas a... Si la pregunta es vaga, la respuesta va a ser igual de vaga. Así es, de sencillo. Entonces, ¿tú cómo lo preguntarías aquí? Bueno, tengo las pacientes que usan las estatinas. Ajá. Bueno, pacientes con estatinas, las serían las estatinas. Ajá. Adultos mayores. Pacientes adultos mayores. Tal vez ahí sería adultos mayores sin deterioro cognitivo, ajá, que se exponen a estatinas, ajá. Sí, o sea, los adultos mayores sin un deterioro cognitivo se exponen de manera prolongada. Aquí ya también la pregunta, como la quieras hacer o conforme tú vayas generando
este conocimiento, si después dices, bueno, es que lo han estudiado, pero lo han estudiado nada más en un año, entonces ahí tú pudieras cambiar a lo mejor la exposición comparados con los que no están expuestos. Entonces finalmente tenemos pico y peco, que es una manera en que ustedes van a transformar sus dudas vagas o dudas en cualquier índole en algo más reproducible. Esto tiene importancia y lo traigo a este momento, pues porque si ustedes buscan, se les ocurra buscarlo, es más probable que encuentren información que no sea reproducible. ¿Ok? Entonces, si ustedes van desmembrando la pregunta con estos sustantivos, es más probable que lleguen a un artículo de buena calidad. ¿Sí? Eh, y también es importante mencionar, no todos son ensayos clínicos aleatorizados. No todo es, o sea, por ahí escuchaba, bueno, es que aquí no les gustan los metaanálisis, aquí no les gustan las revisiones sistemáticas. No es que no nos gusten, sino que muchas veces carecen de cierto rigor metodológico. Entonces, habría que saber que dependiendo lo que estemos buscando, si es diagnóstico, tratamiento, hay estudios que son idóneos para esta intervención. A veces los va a ver, a veces no los va a ver, pero utilizar, o sea, si lo que nosotros queremos estudiar es diagnóstico y lo estamos viendo con un estudio de cortes, es probable que no sea el mejor estudio para poder hacer ciertas aseveraciones. Puede que haya ahí algo al respecto de esa información, pero no va a ser, aunque le salga estadísticamente significativo y todo. Digo, ya vamos a hablar más adelante en el segundo módulo de cómo trasladar un buen artículo a que sea de buena calidad, pero no necesariamente porque tenga un valor de P nos va a ser clínicamente útil o reproducible. Entonces es importante saber que no todos son ensayos clínicos aleatorizados, va a depender de lo que estemos buscando, ¿de acuerdo? Hasta este punto, cuando ustedes estructuran sus elementos en pico, aquí ya podemos hacer uso de ciertas herramientas, por eso lo estructuro de esta manera. Lo que tenemos que hacer es ir descomponiendo, o sea, tienen su pregunta pico, y lo van descomponiendo en los sustantivos. Entonces, de los principales medios que usamos para buscar, pues está PubMed, aunque lo podemos buscar en varias otras herramientas. PubMed tiene una cualidad que deben de saber, a lo mejor los de por acá ya están más familiarizados, pero es un buscador booleano. Esto quiere decir que no es como Google. En Google, si tú pones las palabras que tú pongas, las va a agarrar y te va a buscar ese contexto. Acá, si tú lo pones como harías una búsqueda en Google, te va a buscar todas y cada una de esas palabras en todo lo que tiene. Entonces va a ser diferente esa búsqueda. Nosotros podemos poner ciertas limitantes a esas búsquedas y mientras más le demos esas limitantes al buscador, va a ser más preciso. Hay algo que se llama términos mesh, que están por acá. Esto quiere decir que son términos que la misma red de PubMed agarró y los estandarizó, porque me imagino que han estado en esa situación donde ustedes quieren buscar falla cardíaca, pero dicen, algunos les dicen falla cardíaca, otros la ponen como HF, otros como falla cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca. Entonces es un caos, ¿no? Entonces, esta parte se llama cuando están indexados. Entonces, hay términos específicos para ciertas condiciones, procedimientos, medicamentos, etcétera, que ya tienen ellos. ¿Lo pueden hacer manual? Sí, se pueden tardar un poquito más, pero esa es la ventaja ahorita, que ya no necesitan ustedes meterse manualmente, sino que los mismos, cualquiera de los que me puedan decir, o sea, Gemini, ChatGPT, el que usa ya David de algún chino, etcétera, les puede buscar de manera fácil cuáles son los términos mesh y sinónimos de estas búsquedas. Entonces, eso es lo interesante. Por lo general, si ustedes también lo llenan de 50,000 términos, pues, o sea, va a ser menos probable que llegues a alguna respuesta. Lo vamos a dejar en stand-by esa parte. Vamos a adentrarnos ahorita en esta pirámide, que es diferente de los niveles de evidencia. Esta pirámide nos ayuda un poquito a entender eh, cómo leer bibliografía. O sea, ustedes no conocen ahorita de ningún tema o no lo recuerdan, etcétera, ¿no? Entonces,
si se quieren poner a revisar endocarditis, tienen que conocer el estado del arte. ¿A qué me refiero? El estado del arte es lo que tenemos actualmente, lo que se debería hacer aquí, en China, bueno, en China son un poquito diferentes, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que la bibliografía es el estándar que tenemos. No quiere decir que estos sean malos, sino que debemos de entender que por lo general esta literatura ya está revisada por pares, es decir, personas dedicadas a esto son los que subieron textos a UpToDate, Dynamite, o los sistemas que algunos, que bueno, aquí no los tenemos, pues, pero que nos apoyan más de manera más individualizada, las guías de práctica clínica y lo que veíamos con Adrián, pues revisiones sistemáticas, revisiones de literatura. Entonces, hasta este punto, esto es lo que nos da el estado del arte, que es lo que hay al día de hoy. No quiere decir que no lo debamos de leer. Esto en teoría debe ser su background, pero muchas veces cuando llegan a este punto, pues no lo conocen. O sea, no es como que me puedan decir de pe a pa toda la guía de falla cardíaca, de la última actualización, del último año, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde tienen que empezar de la punta a la base para poder entender un tema nuevo. ¿Por qué? Porque estos estudios, ensayos clínicos aleatorizados, estudios de corte, etcétera, están agrupados en la base, no porque sean malos, ¿sí? O sea, la pirámide de la evidencia, la otra que conocen, que pone hasta arriba ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, etcétera, esa es otra. Aquí están agrupados de esta manera, ¿por qué? Porque aquí necesitas un mayor criterio. Si tú empiezas aquí y después te vas a las guías, dices que aquí estudiaron en Japón a dos personas que le daban este medicamento y les iba re bien, no sé por qué la guía no dice esto. Bueno, pues porque para empezar está en Japón y son dos personas, ¿no? Entonces tienes que contextualizarlo. Ahora, ya que conoces el estado del arte y empiezas a generar este conocimiento y empiezas a leer estudios de buena calidad, ahora sí puedes decir, ¿por qué no está esto en las guías? Vámonos a un ejemplo muy reproducible que lo veíamos aquí. Este, ISGLT2 en enfermedad renal crónica. Por ahí de 2014, pues éramos muy conservadores. Tasa de filtrado arriba de 60 era la indicación, era el gold standard. Por ahí de 2018 salen algunos estudios y ya lo empezamos a utilizar hasta el 45 de tasa de filtrado y lo cambia la FDA. La FDA. Entonces, empiezas a leer DAPA-HF, DAPA-CKD y ellos se van todavía más hasta una tasa de filtrado de 25. De que salen estos estudios en 2018, 2020, a que las guías, nuestras amadas guías, hacen un cambio, pasaron 4 años. ¿Sí? Las guías de la ADA, las guías de CADIGO, etcétera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y es un poquito el mensaje que daba Adrián. La persona que solo lee las guías, aquí en este caso en particular, ese ejemplo que les di, va al menos 4 años desfasado. ¿De acuerdo? No quiere decir que todos los ensayos clínicos son buenos, pero si ahí ya teníamos evidencia tan abrumadora, dices, ¿por qué no lo cambiaron desde antes? ¿No? Entonces, esa es la parte en donde estas ideas pueden ser innovadoras, va a depender mucho del tipo de estudio, cómo está hecho, etcétera. Y muchas de estas pues nos ayudan a generar más información, pero cuando están conociendo un tema, la sugerencia es que empiecen de arriba para abajo. ¿Sí? De la punta, para que puedan entender mejor el tema. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces, eh, evidencia preevaluada, que es esa que les mencionaba, lo que está en el vértice, metabuscadores, sumarios, etcétera. Ahí es donde empezamos. ¿Es malo? No. Pero si basan todo también solo en esto, pues claramente se les van a ir muchas cosas. Pero si ahorita llegan todos abrumados, no conocen o no se acuerdan nada de X tema, pues por ahí tienen que empezar. Es como un resumen, tienen que ver todo el fondo, tienen que ver cómo está. Y finalmente, si no hay un consenso o incluso en estos sumarios, no, a veces no todos tienen la misma estructura, es decir, definición. UpToDate a veces tiene subtemas un poquito raros, por ejemplo, pero eventualmente se van a buscar en otras revisiones sistemáticas, estas revisiones que también actualizan constantemente de llama, de todo esto. Bueno, estos son también artículos buenos, pero
que insistimos, es como el equivalente a a un capítulo de un libro. O sea, si te vas a las referencias, probablemente tienen miles de años y finalmente lo que lleva un mayor esfuerzo cognitivo sería esa parte de estudiar, de revisar estudios originales, pero tienen que darle ese background, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene la parte interesante. Tenemos la accesibilidad a la información, que sea fácil y rápida o que requiera una mayor sintaxis y qué tanta rigurosidad metodológica tenga. Entonces, aquí nos podemos encontrar cualquiera que busque cualquier cosa en ChatGPT, Gemini, Google Scholar, Google. Ahorita yo creo que ya nadie utiliza Google para eso, pero aquí es para hacer una exploración inicial, ¿de acuerdo? Y les puede dar temas que van a ser rápidos, pero no necesariamente van a tener esa rigurosidad. De hecho, si ahorita buscan algo en Google, ya les arroja un resumen hecho con IA. Insisto, se ven muy creíbles, pero pueden alucinar, es decir, te puede estar inventando. La estructura está muy bonita y les queda cual ingreso así que me están mintiendo, todos los antecedentes les quedan bonitos, pero de eso a que sea realidad es otra cosa. Entonces, esa es la parte donde incluimos LLM, son modelos de lenguaje grande o largo, como sería ChatGPT, Gemini, etcétera. Y finalmente, esta es como la estructura clásica o la que mencionaba esa literatura, que ya pues, también tiene varios años, las bases biomédicas. Entonces, ¿cuál es la clave o qué es lo nuevo? ¿No sería interesante entonces que pudiéramos hacer nuestras propias revisiones de temas, ahora sí enfocados a lo que nosotros queramos, a nuestras necesidades? Porque sí, tal vez Llama sacó un review de falla cardíaca hace un mes, pero pues es muy general o a veces te saca cosas que ya ni al caso o no son reproducibles. Entonces dices, oye, yo me quiero clavar nada más en un apartado de eso, sobre el tratamiento en falla cardíaca, en enfermos renales crónicos, etcétera. Entonces, estas herramientas en particular nos pueden ayudar a arrojar o hacer estas revisiones iniciales, pero aquí la clave es que sí tienen una mayor rigurosidad en cuanto a a lo metodológico y tienden a alucinar menos que, por ejemplo, ChatGPT. Aquí incluyo ChatGPT, pero en la investigación profunda. ¿De acuerdo? Si ustedes nada más le preguntan así a cualquiera de estos chatbots, es muy probablemente que hay más probabilidad de que les dé alguna alucinación. Si ponen investigación profunda y además que busquen en la web, es más probable que les dé un resultado más certero. Y igual como en los estudios diagnósticos, podemos hacer tanto una búsqueda que sea más sensible para abarcar más cosas, sobre todo cuando estamos tratando de investigar algún tema, y conforme nos vamos metiendo, adentrando en estos temas, yo nada más me quiero clavar en este apartado del tema, van a utilizar más ciertos conectores, sobre todo en PubMed. Ahorita es una pincelada, de hecho en las clases de investigación vamos a hacer más énfasis en esto, pero para que lo conozcan. Al menos cómo funciona, porque esto lo puede hacer ChatGPT, pero de nada me sirve que ChatGPT se los haga si no saben cómo funciona. Entonces, en los booleanos, hablando específicamente aquí de PubMed, tienen tres comandos distintos que sería or, and not. Entonces, como lo ilustra ahí, si queremos buscar cualquier término, nos puede ayudar porque también quieren ensanchar esta búsqueda, falla cardíaca y enfermedad renal crónica, o falla cardíaca y enfermedad renal crónica, o falla cardíaca o enfermedad renal crónica, o excluyeme a todos los que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, ahí en cierto contexto nos va a dar una búsqueda más específica. Uno de los errores pudiera ser poner todos los elementos de pico o peco. No. Váyanse a la población y a la intervención o la exposición que quieren. En algunos casos pueden meter también el outcome, pero si ponen todo, también mientras más términos pongan, su resultado va a ser más reducido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí hacemos un ejemplo de neumonía adquirida en la comunidad grave, esteroides o corticosteroides. Entonces ustedes le dicen a cualquiera de sus chatbots, dame los términos mesh y sinónimos libres para estos dos términos
Y finalmente les puede ayudar, incluso le pueden decir, lo quiero buscar en PubMed. Entonces el chatbot entiende cómo debe elaborar o cómo debe ensamblar esto. El error sería copiar y pegar. Aquí lo que tienen que hacer es ver, ok, este es un término mesh. La sugerencia es que sean dos términos mesh o uno y uno. Un término mesh y un término, un sinónimo. Sí, así es como lo buscarían, digamos, si no le pusieran ningún mesh. Entonces, uno y uno y lo que sería corticosteroides, o así este es el término mesh para corticosteroides. ¿De acuerdo? Entonces, la búsqueda totalmente va a cambiar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Y entonces, todos los lenguajes de modelo largo que sí les pueden hacer, ayudar a estructurar una duda vaga en un formato más reproducible. De hecho, lo he visto y todavía me sigo sorprendiendo con los uso diario, pero incluso con varios de sus compañeros aquí, de los que son más nerds, como Cristian, como David, que de repente llegan y me dicen, oye, encontré esto que puede hacer y la verdad, hay tantas herramientas que a veces solo tienes que pensar fuera de la caja para saber cómo usarlo. Entonces, no tiene nada de malo si están perdidos, oye, tengo esta duda, ¿cómo la convierto en una pregunta pico o peco? Entonces, esta es mi duda y ya ustedes ven y la van afinando. Y así es como pueden ir practicando en este sentido, todos esos contextos clínicos para que sean cosas más reproducibles. Les puede generar listas de estos sinónimos y acrónimos. La realidad es que no es necesario que los tengan ahí como en un, ¿cómo se dice? Como guardadas en alguna parte. Simple y sencillamente lo pueden, cuando estén realizando una búsqueda, y ya de ahí lo pueden pasar directamente a su chatbot. Y insisto, ya conoce los términos mesh, entonces nada más se tiene que meter a esa parte. Los lenguajes de modelo largo no deben de sustituir una búsqueda como lo harían en PubMed. Ahorita vamos a ver un poquito al respecto. Y tiende a alucinar o generar algunas referencias. A veces, insisto, se ve muy bonito, les pone ahí el numerito, se van y el DOI no existe o es un artículo totalmente distinto. Entonces, no porque venga ahí citado y en APA y todo, no. O sea, se van y muchas veces está alucinando. No va a reemplazar este juicio porque a veces nos puede hacer también análisis de artículos, eso lo vamos a ver más adelante, pero finalmente hay parte de este juicio que a veces no lo tiene en contexto. ¿Qué son errores que suelen pasar? Saturar el buscador como si fuera Google y que no tenga una estructura, ¿sí? O sea, si ponen todos los conectores. Fíjate que así cuando ustedes están a las 3 de la mañana preguntándole, ¿desde cuándo tiene diabetes, doña Juanita? Pues cuando se casó mi hijo, me hice unos estudios, así. Si ustedes ponen todo el contexto, o sea, también cualquiera, aunque ChatGPT sea muy fregón y todo, también les va a dar la misma respuesta. Es esa analogía como un genio de la lámpara. La instrucción que ustedes les den tienen que ser muy específicos para que les dé esa respuesta. Si es muy vaga, les va a dar una respuesta igual de vaga. Si le van poniendo más límites a esa pregunta o esa indicación que ustedes le quieran dar, la respuesta va a ser igual. Y no tengan miedo en ponerle límites, al contrario. Tampoco le pongan por favor y gracias, eso de hecho los limita un poco, pero sí pónganle límites. Después podemos hablar de eso del prompt. Pónganle esos límites porque es lo que les va a dar ese resultado final. Tampoco abusen de poner 30 términos en una sola búsqueda. Por eso lo importante de descomponer pico y peco para saber qué es lo que quieren buscar. Si no, ustedes mortalidad y UCI y los hospitalizados y mi escrito me está preguntando, o sea, no confiar en las citas de la IA y como sugerencia cuando van iniciando una revisión bibliográfica, traten de no brincarse de la pirámide porque se van a perder más fácil. No es un pecado, pero es más fácil que caigan en errores o sesgos o que no entiendan algo o lo malinterpreten si se brincan de esa pirámide. Finalmente, pues la propuesta es que esa duda lo puedan ustedes refinar con la IA en formato pico y peco. La IA nos ayuda a expander este comando para buscarlo. Ustedes lo ensamblan o tratan de buscar. Va a estar en YouTube, no, no es necesario que lo graben ya. Por eso ya estamos aquí, hemos actualizado. Y esto lo pueden poner ya
en su buscador de PubMed, le agregan otros filtros, que el tiempo de publicación, el tipo de estudio, etcétera, y finalmente lo ingresan. Esta es la sugerencia, que lo vean, porque si nada más copian y pegan, también se les van a ir varias cosas, ¿va? ¿Cómo andamos de tiempo? Tengo como 10 minutos, ahorita les enseño un par de cosas. La buena búsqueda comienza con una buena pregunta, esa es la clave. Conviene empezar por evidencia que ya esté preevaluada, aunque no tenga el mayor nivel de evidencia, pero para que se ubiquen en algún tema, sobre todo que desconocen, y finalmente descender a estudios originales conforme vayan dominando el tema. Y no se trata de que sean 50,000 estudios, sino que tengan el estudio que tenga mayor rigurosidad y que les ayude a tomar mejores decisiones. ¿Va? Ahorita traigo un par de ejemplos. No sé si ahorita tienen algún comentario o duda. Traigo un par de ejemplos que les quiero mostrar. Mm, Aquí está. Pues complementar, ¿no? Lo que decías de que luego la inteligencia artificial alucina y a mí me pasó varias veces y luego lo tomé por correcto y ya después me puse a buscar, no encontré el artículo, me lo inventó. Y también eso, es que no nada más la inteligencia artificial, luego uno habla de memoria de los artículos también, lo dice uno mal, los reviews acortan cosas. De una cosa que me acuerdo muy clara de cuando hice mi clase de influenza era que se decía, no me acuerdo si era en un review o en algún otro lado, que si ya pasaban 2 días después del inicio de los síntomas, ya no servía darlos hasta vivir. Mi clase yo encontré un estudio que hablaba de esto. Y encontré uno que más pronto le daba, iniciamos el tratamiento con los vivir, pues era más efectivo, ¿no? Porque también encontré otro artículo eh, que, que veíamos que los fentanil no bajaban de realidad, pues tenía mucho sentido y ya lo entendí. Entonces es hacer todo ese ejercicio y sí, pues, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Porque lo diga los doctores que no lo tengan que corroborar. Entonces eso es importante. Aquí, primero, dos ejemplos. Aquí puse Iron Infusion Infection, así tal cual como lo pudieran buscar en Google. Y nos da 52 resultados. ¿Ok? Tienen el mismo filtro de 5 años y ningún otro, o sea, todos los estudios que incluyan. Entonces nos avienta varias cosas, realmente es muy vago. Y hace poco, aquí les pone en negritas del tema que habla, o sea, lo busca en todo el artículo y aquí les pone. Si yo le pongo ya el comando booleano que me ayuda a hacer ChatGPT con términos mesh, si nos vamos por aquí abajo, sí nos habla un poquito más de esos temas. Y, por ejemplo, nos encontramos el que acabo de subir en la mañana, que es de 2026. Entonces, la calidad de la información es distinta. Ese es un primer ejemplo de cómo no buscar en PubMed, cómo sí buscar en PubMed. Algunas herramientas que les pueden ser útiles de las que les puse anteriormente. Consensus a mí me gusta mucho, no lo uso tanto, pero me gusta mucho porque les puede ayudar bastante. Aquí, insisto, también ChatGPT o cualquiera de esos les puede ayudar a hacer la pregunta, esa es la cuestión, no necesariamente tienen que hacer, digo, ustedes tienen que entender las partes de la pregunta, pero la pregunta se las puede refinar ChatGPT. Entonces, aquí yo le quiero preguntar sobre el prono en ventilación mecánica y si disminuye la mortalidad. Aquí el consensus lo que hace es de sí o no, o si alguna cosa es mejor que otra, ¿no? Entonces, esta es una búsqueda inicial, nos saca, de hecho cuando lo busqué, te pone ahí si quieres, también te pone los límites, si quieres literatura solo médica, si quieres algún tipo de estudio, tiempo, etcétera. Y el número, ay, no, 20 fuentes y la mayor parte dice que sí mejora la mortalidad. Bueno, aquí nos puede dar también un resumencito, nos da algunas tablas, pero es igual, es una búsqueda inicial. Si le doy en que lo busque de manera más profunda, me da una respuesta que de hecho se va un poquito más hacia la media, aquí ya incluye 50 fuentes, y me da aquí incluso me hace estas tablas como en sus artículos de revisión, como en revisiones sistemáticas, que nos dice, encontré tantos artículos, hice un screening, elegí nada más estos y acabé incluyendo nada más 50.
Entonces, todo ese proceso que hizo en 15 minutos, o sea, son revisiones personalizadas. Eso es lo interesante, que no tienen que buscar algo específicamente. Y aquí les incluye cosas muy buenas de, por ejemplo, el Proceva, cosas que sí, que se van a ir familiarizando. Incluso aquí les hace como una línea del tiempo de los estudios, de cuáles son, aquí viene el tiempo, nada más que no se ve, pero cuáles están a favor, cuáles están en contra y cuáles se quedan a la mitad. Y la idea pues es que los revisen, pero aquí con este resumen ya les puede ustedes orientar, sobre todo en cosas más particulares. Undermine es relativamente nueva. Aquí también nos ayuda para esa parte. Les pide que tengan una cuenta institucional, pueden usar la de la UDG, los que ya se inscribieron, no como David. Y esta parte está muy interesante porque tiene dos, o sea, ustedes hacen igual una pregunta y les va preguntando, o sea, aquí yo le pongo, quiero saber sobre dapagliflozina y hemodiálisis, mortalidad, ¿no? Entonces te va preguntando, ¿qué quieres buscar al respecto? ¿Nada más mortalidad? ¿Quieres que busque solo ensayos clínicos? Shalala, shalala. Y finalmente nos arroja esto, que es un documento con un formato, pues ahora sí que introducción, métodos, y te pone todos los estudios que son buenos, algunos, incluso aquí, mientras más le pongas, le puedes decir, haz una tabla comparativa con todos los ensayos clínicos que encuentres de esto, desde la parte de vista metodológica, bla, 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 y te lo puede hacer. Si ustedes le ponen aquí puede, esta parte me gusta mucho. Porque ya buscamos un tema, ya tienes, aquí les pone como el background, etcétera, pero les da estas opciones, que busque como las cuestiones, una comparación metodológica, cómo ha sido la evolución histórica, pero aquí muy interesante que también les sirve para otras cosas como tesis, etcétera. Research gaps, o sea, qué es lo que está pendiente, qué es lo que no sabemos de esto, de este tema, y lo que hay en el futuro sobre este tema. Entonces, si ustedes le dan ahí, pueden seguir charlando con esto y el chiste es que expandan esa mente, o sea, decir, ok, hasta ahorita sabemos que la evidencia es muy baja para utilizar DAPA en hemodiálisis, pero, y aquí les puede dar ciertas ideas, ¿no? Entonces, Undermine, muy buena para eso. SciSpace también les hace resúmenes en ese sentido, revisiones. Eh, Aquí cuando inicias un nuevo chat, de hecho te da muchas opciones, incluso lo pueden asociar a algunos otros programas, pero aquí de que yo quiero hacer una revisión literaria de X tema, o quiero que generes un diagrama con, ustedes le pueden subir incluso los PDFs, pero él puede buscar de cero la información, ok, quiero hacer una revisión literaria de, y aquí les pone, digamos, de cajón eso. Yo aquí ya hice una búsqueda, por ejemplo, ¿cómo se llama? De terapia CAR T-cell en lupus. Y le pregunté, bueno, acá arriba, porque es una búsqueda profunda, entonces le pregunto, pues, si son una estrategia terapéutica en lupus, incluye los papers que hablen sobre eficacia, seguridad y potenciales, challenges. Entonces, primero, pues me va sacando esto, me hace otras preguntas más específicas, o sea, ¿quieres que hable de esto? Ustedes le tienen que responder tal cual, no ocupas decirle más cosas, solamente evidencia de alta calidad, bla, 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 clinical trials. Ok, dame 5 minutos, papito, y nos avienta esto. Si pagan, los pueden descargar, esta es la desventaja, pero les arroja un review, insisto, con o sea, este orden de introducción, o sea, es tan chido. O sea, cosas que ustedes tienen que buscar en miles de otras y aquí pues también tienen las referencias. Insisto, estas herramientas son con mayor valor metodológico y el ICIT es otra de estas. Igual aquí hacen una pregunta clínica, aquí por ejemplo, cuáles son las diferencias farmacológicas de orforglipron y con otros GLP-1. Entonces va buscando, ustedes también aquí ponen los filtros que quieran hasta que finalmente también les arroja uno de estos resúmenes y les pone todos los artículos y ustedes se pueden meter aquí a preguntarle más, pero ¿por qué ¿Pero por qué? ¿De dónde sacas esa cosa, no? Entonces, eso es lo interesante al menos de estas herramientas que
para un inicio, para hacer una revisión literaria, les puede ayudar. No se van a quedar con eso, pero de aquí les va a ubicar cuando están en las entregas, empiezan a hablar que cuál es el DAPA CKD, cuál es el DAPA HF, y ustedes así como que bien lampareados. Bueno, aquí ya ustedes lo pueden estructurar y pueden decir, ah, bueno, salió de este artículo y este artículo tiene relevancia en este sentido, o va en este sentido, va en esta parte de la evidencia, entonces organizan esas ideas, ¿va? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna otra pregunta. Artículo lo digan, les dirán. Pero, ¿por qué? Sí, justo en las siguientes sesiones va encaminado a que seamos rigurosos. Ahora, si ya encontramos el artículo, este artículo es bueno, porque hay una infinidad de herramientas que se les puedan ocurrir. Pero ahorita por eso es como una empapada de, primero, cómo encontrar artículos. ¡Pum! Ok, ya lo tengo. Ahora, este artículo de verdad es bueno, pero sí, eso es muy bueno saberlo, pero ahorita es como que una empapada general. Puede que haya muchos errores de todas maneras aquí, sí, pero al menos ya tienen una visión. Ah, leí esto y esto y esto y esto y esto. Sí, pero ahí ya es donde entra el migue. Sí, pero no te fijaste que la N era de 12 pacientes. Ya te atora, ¿no? Entonces, eso lo van a ir desarrollando poco a poco y para eso también tenemos herramientas que nos van a ayudar a gestionar esto. ¿Alguna otra?